Así que cualquier cosa que yo pudiera hacer, nunca jamás pagaría lo que esa iglesia ha hecho por mí. Aparte de eso, lo que yo hago es que soy maestro de inglés. Y doy clases en diferentes partes. Una de ellas es una escuela primaria, la escuela primaria Venustiano Carranza. Es una escuela pública, hay en el estado de Coahuila. No es obligatorio todavía, pero yo creo que el 60-70% de las escuelas primarias ya se les da inglés, y en unos 2-3 años más yo creo que lo van a hacer obligatorio. En esa escuela Dios me ha dado la oportunidad de conocer a personas bastante interesantes. Mis compañeras de trabajo, 3 o 4 de ellas son de las mejores maestras de primaria que he conocido. Son maestras que hacen su trabajo con excelencia, y eso me sorprende porque uno lee las estadísticas y dice, no hombre, es que la escuela pública está de la patada. Y bueno, si tienen dudas, yo salí de la escuela pública, no se crean. Estuve en la escuela pública un tiempo y bueno, los resultados son evidentes. Los efectos secundarios duran para siempre, creo. Pero en fin, me llevé una agradable sorpresa al saber la manera en la que ellas trabajan. El maestro de educación física es todo un personaje. Se llama Juan y me cae muy bien. ¿Han visto alguna imagen de Francisco y Madero, del busto de Francisco y Madero? ¿Ven el bigotote que tiene? Así está el bigote del maestro de educación física de mi escuela. Bueno, obviamente soy del norte, entonces no debe sorprenderme tanto, pero así grandote hasta acá. Y verlo con su conjunto de pants y corriendo ahí para arriba y para abajo con los muchachillos, es un chiste andando ese hombre, y aparte es muy gracioso. Pero también es su trabajo con excelencia. Cuando tenemos las juntas ahí en la escuela, la directora, quien también es una directora excepcional, siempre está elogiando a mis compañeras y a este maestro porque las ideas que aplican, como es escuela de gobierno, muchísimas veces ponemos de nuestra propia bolsa para adquirir materiales y cosas por el estilo. Y yo estoy muy agradecido por lo que Dios ha hecho al ponerme ahí. He aprendido muchas de estas personas, aunque no son creyentes, ni uno de mis compañeros son creyentes, y espero en el Señor que yo pueda hacer algo para cambiar eso, y les pido de sus oraciones también que me apoyen, porque sí quisiera hacer una diferencia para Cristo en esa escuela. A lo que voy platicándoles todo eso es la vocación de estas personas. La razón por la cual ellos hacen también su trabajo no es por la paga, porque yo sé de primera mano que no paga bien el gobierno. Entonces no lo hacen por la paga, no lo hacen por la fama, porque muchos de los padres de familia no aprecian el trabajo que hacen estas maestras y este maestro. Muchos de los alumnos no aprecian tampoco lo que hacen por ellos. Y obviamente no lo hacen tampoco por ese reconocimiento. Ellos tienen una verdadera vocación por la educación. Y quisiera que pensáramos en la vocación que tenemos como creyentes. Ayer platicamos del llamado que Dios nos ha hecho a todos los creyentes para participar en la obra misionera. Y el mito que quería derribar la noche anterior es ese mito de que Dios solo llama a algunos. Esa es una mentira. Dios nos ha llamado a todos a participar en la obra misionera. Hay otro mito que quiero desenmascarar en esta noche, el mito que dice que Dios llama a todos. Ah, caray, ¿me estoy contradiciendo? Pareciera que sí. Desafortunadamente, como excusa para no hacer caso a la obra misionera, muchísimas iglesias y muchos individuos han caído en una ambigüedad en el lenguaje que no permite que entendamos exactamente lo que es un misionero. Hay quienes dicen es que todos somos misioneros. En algún sentido sí. De cierta forma todos somos misioneros. Sin embargo, hay gente a quienes Dios les da un llamado muy especial, como el hermano Loren, como la hermana que vimos que está en India, como este hermano que está arriesgando su vida, no por un hobby, no por un deporte, sino por un llamado muy específico que Dios hizo a su vida. Y es de lo que quisiera hablar en esta noche. El llamado específico que Dios hace a los misioneros transculturales principalmente, aunque no necesariamente hablamos de eso. Pero ¿de qué se trata? Vamos a ir a Hechos. Estamos ahí anoche estudiamos el primer capítulo. Vamos ahora al capítulo 13 de Hechos. Hablamos de la primera iglesia cristiana que se encontraba en Jerusalén la noche anterior. Vamos a hablar ahora de otra iglesia. Capítulo 13, versículos 1 al 5. Trece, 1 al 5, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros.
Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Vamos a orar. Mi Dios Todopoderoso, te agradezco por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y tengo la confianza de que ese Espíritu Santo nos enseña. Yo te pido, mi Dios, que en esta noche el Espíritu Santo haga lo que yo no puedo hacer. Que el Espíritu Santo no me deje decir lo que no quiere que yo diga. Y que sí me abra los labios para decir el mensaje que Él tiene para nosotros. De igual manera que el Espíritu Santo abra los corazones y el entendimiento de todos nosotros. En el precioso nombre de Jesucristo, el misionero de misioneros. Amén. Encontramos aquí ciertas características del llamamiento de Dios que yo veo muy claramente en la Biblia, no solamente en este pasaje, pero nos vamos a enfocar en esta noche solamente ahí. Primeramente, quisiera notar más bien lo que hace el Espíritu Santo antes de llamar a alguien. El Espíritu Santo antes de llamar a alguien lo prepara. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo. ¿Cuántos años se la pasó Moisés preparándose antes de que Dios lo llamara? ¿Se acuerdan? 40 años. ¿Cuántos años se la pasó Josué en ese internado y esa residencia que hizo con Moisés antes de que Dios lo llamara específicamente lo que tenía que hacer? ¿Se acuerdan? Más o menos 40 años también. Todo el tiempo, todo el periodo de maldición porque no entraron a la tierra prometida. Él no pudo ser el general que guiara en la conquista. ¿Cuántos años se la pasó el Señor Jesucristo antes de que comenzara su ministerio? 30 años en la cual él vivió como un hombre común y corriente, trabajando en un empleo secular, obviamente haciendo un excelente trabajo, pero antes de que el Espíritu Santo le dijera ya es la hora, él se la pasó preparándolo. La misma cosa pasa con todos aquellos que Dios llama para la obra misionera. Primeramente, el Espíritu Santo los prepara, y yo quiero que entendamos esto muy claramente. El Espíritu Santo prepara a todos aquellos a quienes ha llamado siempre dentro del contexto de la iglesia local. Me hace enojar la actitud de muchos muchachos que se dicen que han sido llamados por el Señor para ser misioneros y no respetan a su pastor, no asisten fielmente a la iglesia, andan ahí en organizaciones que se llaman paraeclesiásticas. El nombre paraeclesiástico no me gusta. Tiene el mismo prefijo que los grupos paramilitares. ¿Qué es un grupo paramilitar? Es un ejército ilegal que se dedica generalmente a prácticas en contra de la ley. Y es lo que hacen muchas organizaciones que se llaman paraeclesiásticas. Están operando no nada más separados de una iglesia, sino que muchas veces en contra de la iglesia, aunque se llamen grupos cristianos. Yo sé que hay algunos grupos buenos de creyentes que así mismo se denominan paraeclesiásticos, pero no es un término que me guste mucho. Y los muchachos paraeclesiásticos que dicen que han recibido un llamamiento de Dios definitivamente me causan un gran malestar espiritual porque no vemos eso en la iglesia. El protagonista de los primeros versículos de este pasaje no es el misionero enviado, es la iglesia en la cual el Espíritu Santo está trabajando. El Espíritu Santo trabaja en una iglesia donde hay una estructura bíblica. Había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Los profetas son los que se encargan de predicar la palabra de Dios, mientras que los maestros es un término que a veces pudiera mezclarse. Sin embargo, los maestros generalmente llevan otro ministerio. Si hay estudios bíblicos aquí, si hay clases de escuela dominical, aunque se pudieran conjuntar con la predicación, generalmente hacemos la distinción y la palabra de Dios hace esa distinción. Pero había ahí la jerarquía. Obviamente tenemos aquí un grupo, un concilio de ancianos que gobernaban la iglesia, y obviamente eso también es un principio bíblico. En esa iglesia también había ministerios, versículo 2, ministrando estos al Señor. No era una iglesia pasiva, no era una iglesia en la cual nada más se seguía ahí una liturgia aburrida y muerta, sino que era una iglesia que estaba en movimiento. Había líderes ahí y estos líderes estaban trabajando para el Señor. La palabra ministrar significa servir. ¿Estaban sirviendo a quién? ¿Al hombre? No, estaban sirviendo a Dios en la iglesia. Es muy difícil que los jóvenes o los adultos sean llamados al ministerio en una iglesia que es pasiva.
Si una iglesia no tiene interés en la obra misionera, si una iglesia no tiene interés en la obra local, muy difícilmente los muchachos y los adultos van a ser llamados a la obra misionera porque no están acostumbrados, no está esa mentalidad, no está lo que yo llamo el modo misionero, de que todos tenemos que estar trabajando para Dios, todos tenemos que estar haciendo algo a favor del evangelio. Y si una iglesia no tiene esas características, difícilmente va a contar con gente que sienta el llamado de Dios. Y es una iglesia que tenía devoción y compromiso, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Cuántos de aquí, levanten la mano, han ayunado? Gracias a Dios. ¿Cuántos han ayunado en este año? Levanten la mano. Gracias a Dios. ¿Cuántos han ayunado esta semana? Gracias a Dios. Me encanta escuchar el ministerio de las personas que han ayunado. Parece que es algo bien extraño en nuestros días. Pero en la Biblia la gente ayunaba por 40 días. Jesucristo mismo ayunó esa cantidad de días. Y hemos perdido en muchísimas iglesias esa devoción. ¿Sabes qué? Porque el ayuno no recibe la misma difusión que decir la predicación. Cada domingo un hombre se para detrás de este púlpito y se gana el respeto de muchas personas, y si es un buen predicador se merece el respeto de muchas personas. Pero el hermano que ayuna no goza de esa difusión, porque la misma Biblia le dice, el Señor Jesucristo le dijo, cuando tú ayunes, no pongas tu cara larga de guarache. Lávate la cara. Unge tu cabeza con aceite. Era como el equivalente de decir en nuestros días, báñate y arréglate. Si eres mujer, maquíllate como te maquillas todos los días. Si eres hombre, peínate como se supone que te peinas todos los días. Acomódate la corbata. Que nadie se dé cuenta que estás ayunando. Es ahí donde se mide la devoción a Dios, porque yo no puedo andarle diciendo a todo el mundo, ay, estoy ayunando, pobrecito. Dios, me importa tanto que este día dejé de comer para el Señor, porque no, yo amo tanto a Dios. No puede hacer eso el creyente. Entonces es muy importante que tú calibres tu devoción a Dios por esas cosas que nadie ve. Esas cosas que solamente Dios sabe y solamente tú lo sabes y nadie más lo ve. Esta iglesia, nos dice el Espíritu Santo, que fue quien inspiró a Lucas para que escribiera, era una iglesia tan comprometida y tan devota que estaban ministrando y al mismo tiempo ayunando, lo cual nos dice que era una práctica que no era esporádica y espontánea, sino era una práctica que se llevaba con seguimiento. Quisiera, aunque es otro tema, que la iglesia considerara eso. Bueno, ¿y qué tal si practicamos el ayuno seguido? Pero como digo, ese es otro tema. Ya Natán u otro hermano predicará de eso en otro tiempo. Entonces era una iglesia con una estructura bíblica de autoridad, una iglesia donde había ministerios y una iglesia de mucha devoción. Y entonces cuando una iglesia tiene estas características, el Espíritu Santo, quien ya está trabajando en la iglesia, lleva a cabo un movimiento muy específico y muy especial. El Espíritu Santo llama, así como llamó al hermano, así como llamó a esta hermana que está en India. Y los llama de maneras distintas, pero el Espíritu Santo llama. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Por qué llamó el Espíritu Santo a Pablo y a Bernabé? ¿Se han puesto a pensar? ¿Nos da algún indicio este pasaje de la razón por la cual el Espíritu Santo los llamó a ellos? Yo no lo veo. No dijo, me separan a Bernabé y a Saulo, que son los más guapos. No sabemos cómo se veían, pero definitivamente que dudo mucho que el Espíritu Santo haya tenido ese motivo. Me separan a Bernabé y a Saulo porque son los más populares. De hecho, ni siquiera creo yo que porque hayan sido los más espirituales, aunque obviamente la espiritualidad juega un papel importante. Yo creo que el Espíritu Santo llama a las personas porque Él quiere. Nos dice la Escritura que el Espíritu Santo hace lo que quiere, y por eso deducimos que no se basa en una necesidad inmediata el llamado de Dios. Muchísimas veces he escuchado a personas que dicen, pero ¿por qué la India? ¿Que no hay suficiente trabajo aquí en México? Bueno, pero ¿por qué Bolivia?
¿Acaso Cuernavaca no es una ciudad que tiene mucha necesidad del evangelio? Hermanos, yo entiendo el sentimiento de los hermanos que piensan así, porque sí hay mucha necesidad en nuestro país, sí hay mucha necesidad en los Estados Unidos, en cualquier lugar, como dice el hermano, donde quiera hay mucha necesidad. Pero el llamado del Espíritu Santo no es por necesidad. ¿Creen ustedes que en Antioquía ya todos eran creyentes? Yo creo que no eran creyentes todos en Antioquía, y había mucha necesidad y había más ministerios que necesitaban de obreros. Pero el Espíritu Santo no se basó en la necesidad inmediata. Obviamente sí hay una necesidad muy grande, pero no nada más la que tenemos a nuestro alrededor debe gobernar nuestro enfoque. Él llama a quien Él quiere. Fue un llamamiento muy subjetivo. Podemos ver ahí el estatus. Cuando nosotros en la Biblia leemos una lista de nombres, generalmente el nombre que va al principio es el nombre del principal. Cuando leemos la lista de los nombres de los apóstoles, ¿cuál nombre aparece primero? El de Pedro. No me acuerdo de ninguna ocasión en la cual el nombre de Pedro en la lista de los nombres de los apóstoles no haya ido primero. ¿Por qué? Porque Pedro era el líder. En la iglesia de Antioquía, Bernabé era el pastor principal. Sí había un concilio de ancianos, sin embargo Bernabé ostentaba la posición principal en el liderazgo. ¿Y quién ostentaba la posición inferior? Saulo. Entonces fue un llamado ahí medio extraño. Sí, vamos a agarrar al pastor principal de la iglesia, dijo el Espíritu Santo, y también al que tiene menos tiempo de haberse convertido, que ya está trabajando en el ministerio, pero que no es todavía la estatura de estos otros, y los llamó. Y algo que es difícil de entender para las personas que no tienen un llamado es cómo llegan las personas a decidir que tienen un llamado de Dios. Porque es un llamado muy subjetivo. Bueno, pero ¿y tú cómo sabes que Dios te está llamando? No puedes ir con nadie y decirle, bueno, en este versículo dice, aquí en Hechos 13, que el Señor, el Espíritu Santo, llamó a Pablo, o el nombre que tú tengas. Es muy subjetivo, pero si el Espíritu Santo vive dentro de ti, hay una posibilidad de que Él te llame. El Espíritu Santo también hace un llamado personal. Sí, toda la iglesia es llamada a participar en la obra misionera, pero hay algunos a los cuales Dios quiere mandar a otro lado y Dios los llama por nombre. Dice aquí específicamente, no le dijo a la iglesia, a ver, ustedes sepárenme a 2 de sus mejores miembros, a 2 de sus mejores líderes, porque los voy a mandar en una misión muy importante. El Espíritu Santo les dijo a quiénes específicamente y los llamó por nombre: Bernabé y Saulo. Esos son los que yo escogí. Pero es que, ¿por qué nos vas a quitar a Bernabé? Bernabé es el predicador principal de aquí. ¿Y por qué te vas a llevar a Saulo? Si Saulo es muy inteligente y conoce la doctrina bastante bien. No se basa tampoco en la estructura. El Espíritu Santo llama porque Él así lo tiene. Es muy subjetivo y se basa también en un propósito divino que Dios diseñó. Dice, ¿para qué los llamó? Para la obra a que los he llamado. La vocación del misionero es una obra que ya fue predispuesta, prediseñada por el Señor, y que el Espíritu Santo separa a los que de antemano ya sabía que iba a llamar para esa obra precisamente. Una obra muy importante que el Espíritu Santo ya había planeado y que a su debido tiempo va a llamar a las personas a quienes Él mismo ya se había dispuesto que iba a llamar. Y finalmente el Espíritu Santo envía. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y bueno, nos dice más por dónde se fueron. Versículo 3. ¿Quién es el sujeto de la oración que se encuentra en el versículo 3? Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿quién es? Los de la iglesia. Siguen siendo los principales personas de quienes habla este pasaje. Cuando el Espíritu Santo envía a alguien, es de vital importancia que siempre sea a través de la estructura de la autoridad eclesiástica. La iglesia forma una parte muy importante de este proceso del llamamiento que hace el Espíritu Santo y el envío. Cuando la iglesia no confía en el muchacho, en la muchacha, en el señor y la señora que dicen que van a ser misioneros
muy probablemente no deberían serlo. Si la iglesia no confía en ti y tú dices que tienes un llamado, pero los ancianos de la iglesia están pensando, bueno, pues es que, esa boquita que tiene. No quiere decir que tienes que ser perfecto, pero si los ancianos de la iglesia tienen ahí banderas ámbar elevándose sobre tu cabeza, ten mucho cuidado. Cuando una persona tiene el llamado, la iglesia lo va a confirmar porque la iglesia tiene confianza en ellos. Bueno, pues qué triste que se nos va a ir, pero ¿cómo no? Si es un joven bien comprometido con el Señor, si es un joven que no ha transigido en todo el tiempo que ha estado en la escuela, aunque ha enfrentado muchísimas tentaciones, es una muchacha que vive inmersa en la palabra de Dios, es un matrimonio que verdaderamente están comprometidos al Señor. La iglesia confía plenamente en aquellos a quienes de verdad el Señor ha llamado. La iglesia se involucra activamente. ¿Cómo? Ellos oran y ayunan. ¿Por qué oran y ayunan? ¿Porque no le creyeron al Espíritu Santo? Hay que tomar precauciones. Es una decisión muy importante. Y si alguien se acerca a los líderes de la iglesia y dice, yo creo que el Señor me está llamando a la obra misionera, lo que los líderes de la iglesia deben hacer, por un lado alegrarse, pero por otro lado tomársela muy seriamente, porque es algo bastante serio. Y lo que la iglesia debe hacer, bueno, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos a orar por ustedes, vamos a orar por ti, vamos a ayunar y que el Señor nos dirija. Entonces se involucra orando y ayunando. La iglesia también comisiona, dice que les impusieron las manos. Y lo que se hace, lo que sucede cuando en una iglesia, un concilio, le impone las manos a una persona, es porque lo están ya aceptando oficialmente como un ministro del Señor. Una vez que se le imponen las manos, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, mucho cuidado, no imponga las manos a la ligera, porque no se imponen las manos sobre cualquier persona cuando está calificado para el ministerio. Hay mucha oración, hay observación para ver si en verdad este hombre y esta mujer son capaces de llevar a cabo el ministerio. Y entonces una vez que han orado, y entonces una vez que es evidente el testimonio que ellos tienen, la preparación que ellos tienen, les imponen las manos. ¿Qué más hace la iglesia? La iglesia está dispuesta a pagar el precio. Imagínense ustedes que Dios le dijera a Natán y a Cristín que ahora los quería cambiar de ubicación, que ahora los quisiera como misioneros en Nepal, por ejemplo. ¿Qué precio pagaría la iglesia si Natán y su familia salieran de aquí? Sería un precio muy alto. Obviamente, si ustedes confían en el Señor, van a decir, bueno, el Señor va a suplir esa necesidad. Pero calculen por un momento el precio que esta iglesia tuviera que pagar si Dios los llamara de aquí. Es el mismo precio que pagó la iglesia. Les quitaron a 2 de sus líderes. ¿Y quién se los quitó? El Señor mismo, que los había enviado ahí primero y luego les dijo, no, ahora los quiero en otro lado. Una iglesia comprometida con la obra misionera está dispuesta a pagar el precio. El plan lo da el Espíritu Santo mismo. Primeramente dice aquí los detalles del viaje. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina. El Espíritu Santo les dijo, te vas a ir por aquí. Hay veces que el llamado del Espíritu Santo es misterioso, pero una vez que lo confirma y una vez que te va guiando, Él te va diciendo, quiero que vayas por aquí. Cuando el Señor Jesucristo se dirigía al norte, a Galilea, dice la Escritura que le era necesario pasar por Samaria. Aunque Él tenía una meta a la cual quería llegar, el Espíritu Santo lo movió en una ruta que a los demás no se les hubiera ocurrido. Aquí también a estos hombres, el Espíritu Santo les dio la ruta que deberían seguir. En otra ocasión escuchamos que Pablo ya tenía un plan de ir a predicar el Evangelio a cierto lugar y que el Espíritu Santo no lo dejó. Y tuvo la visión o el sueño del varón macedonio que les dijo, vengan a ayudarnos a Macedonia. Y así el Espíritu Santo les dio la ruta. El Espíritu Santo guía cuando llama a una persona. El Espíritu te da la visión. ¿Qué hicieron una vez llegados
a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. El grupo etnolingüístico que ellos tenían como meta principal, al principio por lo menos, de que querían plantar una iglesia, eran los judíos. Y ya de ahí, en casi cada circunstancia, los judíos despreciaban el evangelio, aunque algunos de ellos sí aceptaban a Cristo, y entonces se extendía la invitación a los gentiles también. Pero Pablo y su equipo principalmente se enfocaban en los judíos primero, aunque obviamente compartían el evangelio con todos. ¿Esa visión de dónde la sacaron? ¿Era acaso un nacionalismo muy fuerte que sentía Pablo? Puede ser, obviamente. Yo soy mexicano y me encanta México y amo a los mexicanos y quiero que todos los mexicanos sean salvos. Pero eso no quiere decir que voy a restringir el evangelio nada más a los mexicanos. Sin embargo, cuando el Señor llama a algunas personas, los llama a veces a grupos específicos de personas que no han sido alcanzados todavía. Hay en México algunos 10 grupos de personas. Y al decir grupos de personas me refiero a grupos etnolingüísticos. Aunque somos una nación, hay muchos grupos al interior de la nación que tienen un idioma diferente, una variación de religión bastante particular y costumbres bastante particulares también. En México hay 10 grupos de personas que no han sido alcanzados y no hay ningún obrero que les quiera compartir el evangelio. Obviamente no tienen Biblia en su idioma y no hay nadie en este momento que quiera ir a compartirles el evangelio. Espero que el Señor llame gente pronto a que vaya a compartir el evangelio con esas personas. Y es así que quiero que consideres tú, y generalmente se extiende ese pensamiento a los jóvenes, pero Bernabé y Saulo no eran unos adolescentes cuando el Señor los llamó. Bernabé y Saulo no estaban estudiando en Moody cuando el Señor los llamó. Bernabé y Saulo ya estaban bastante grandecitos. El hecho de que tú no seas un joven no quiere decir que Dios no te puede llamar. Así que en realidad esta reflexión es para toda la iglesia. ¿Será acaso que el Señor te está llamando a que le sirvas de una manera especial? ¿Será acaso que el Señor quiere que tú dejes tu hogar y tus costumbres y tu comodidad y te vayas a otro lado a compartir el evangelio? Considéralo, sin importar cuál sea tu edad. Pero ¿cómo identificar si tienes un llamamiento? Como dije, el llamamiento es muy subjetivo. Y a lo mejor si le dices a otras personas no te van a comprender. Si eres un joven, a lo mejor los que van a tener dificultad entendiéndote sean tus propios padres. Porque a lo mejor tus propios padres ya tenían sueños para ti y querían que fueras un ingeniero o un abogado o un médico. Y no está mal que tus padres ambicionen eso para ti. Pero si la ambición que tienen tus padres entra en conflicto con la ambición que tiene Dios para tu vida, entonces sí puede surgir ahí un conflicto un poco desagradable. Yo sentí el llamado de Dios para el ministerio desde que era joven y curiosamente no fue en un campamento, no fue en una conferencia misionera, fue durante un sermón regular del domingo. Y yo sentí que Dios quería que yo le sirviera de una manera muy particular. Entonces yo me comencé a involucrar muchísimo en la iglesia. Yo pasaba horas y horas y horas en la iglesia. Cuando tenía tiempo libre no me iba a pasear, no me iba de cacería, no me iba a campamentos de fútbol que no hubieran tenido nada de malo. Cuando yo tenía tiempo libre me la pasaba en la iglesia. Y ahí empecé a servir, como les platiqué ayer, yo acomodaba bancas y las limpiaba y metía cosas a una bodega y las llevaba a otra y daba clases de niños y empecé a predicar con los jóvenes desde como que tenía 15, 16 años y me empecé a involucrar muchísimo. A los 18 años Dios me dio la oportunidad de realizar mi primer viaje misionero y fuimos al norte de Zacatecas a una comunidad bastante aislada. Son 2 horas por carretera y 9 en terracería. Y las condiciones del camino son horribles. Y esas personas están viviendo allá remontadas. Entonces fuimos en ese viaje misionero y una de las tardes tuvimos tiempo libre, aunque fuimos a realizar mucho trabajo. Subimos a un cerrito y ahí nos alcanzó la noche. En aquel valle inmenso del desierto de Zacatecas,
En la noche me pude dar cuenta de la ubicación de los pueblitos porque se encendieron las luces. Pueblitos muy pequeños, de 15, 20 casas, dispersos en el desierto. Y sentí mucha ternura por esos pueblos y oré y le dije: Dios, ¿quieres que me venga para acá? Porque nadie se quiere venir para acá. Había hermanos que de vez en cuando iban, cada 6 meses, y tenían un culto. Imagínense tener 2 cultos al año. En aquel lugar donde hay tanta miseria y tanta pobreza y tanta necesidad espiritual. Yo entiendo por qué no se quieren ir para allá. En la temporada seca, y yo sé que ustedes no saben aquí lo que es la temporada seca, no por lo menos como lo saben ellos. En la temporada seca tú decides si te tomas un café o te lavas las manos, pero no puedes hacer los dos porque no hay agua. Y tienes que tomar esa difícil decisión. Bueno, ¿qué voy a hacer? Y yo entiendo que es una situación muy difícil, pero yo oré a Dios y le dije: Señor, si tú quieres que me venga para acá, yo me vengo. Ahora, el plan que tenía yo en aquel tiempo era, al terminar la prepa, y yo estaba siendo educado en la casa, pero mis papás habían diseñado un plan y yo estaba muy contento con ese plan, y mis consejeros estaban muy contentos con ese plan. Al terminar el curso de la educación en casa, yo iba a tomar un examen de la universidad, de una universidad cristiana en Estados Unidos, y me iba a ir a Estados Unidos a estudiar. De repente nuestros consejeros nos dicen: no, ¿sabes qué? No es una buena idea. Y mis papás y yo, se nos hace raro, pero pues si tenemos varios años orando por esto y preparando el camino. Y interesantemente, 2 semanas después, mis papás y yo, sin ninguna explicación, caímos en la conclusión de que no era una buena idea. Estábamos orando y ayunando por eso, pero sí sentí el llamado de Dios de que me inscribiera en una escuela secular. Y yo no entendía por qué. Hasta la fecha no me queda muy claro por qué Dios quería que fuera una escuela secular. Me inscribí en la Facultad de Filosofía y Letras, y yo creo que todas las facultades de Filosofía y Letras se parecen. Hay una característica muy peculiar de los estudiantes de Filosofía y Letras, y no es la excepción allá donde vivo yo. Entonces imagínense, un muchacho protegido del mundo, entre comillas, educado en la casa, inmerso en este nuevo ambiente en el cual las drogas y su consumo estaban a la orden del día. La inmoralidad sexual era tremenda. El porcentaje de homosexualidad y bisexualidad en esa facultad andaba rondando y por ahí del 40%. Gente que se infla tanto por el conocimiento que tienen que rechazan completamente a Dios. Se burlaban de mí todo el tiempo. Y obviamente yo seguía firme, y aunque me parecía bastante incómodo el estar ahí, pero como dijo el hermano, cuando estás en la voluntad de Dios, estás en el mejor lugar. Así que yo seguí. No terminé ahí porque yo me estaba preparando adicionalmente en un instituto bíblico, aunque no como alumno internado ahí. Después Dios me permitió hacer un viaje misionero a Brasil. Y sentí una carga antes de ir por Brasil muy tremenda. Y yo pensaba que ese viaje iba a ser un viaje de reconocimiento. Y llegué allá y comenzamos a hacer preparativo y a hacer preguntas y a contactar gente. Y yo ya sentía que prácticamente Dios me estaba diciendo: devuélvete a México, arregla lo que tienes que arreglar y te vienes para Brasil. Pero oré, mis líderes de la iglesia oraron, mis consejeros oraron, y llegamos a la conclusión de que por lo menos por ahora no es la voluntad de Dios que yo esté en Brasil. En el año 2009 me quedo sin trabajo, estoy enfermo por 1 mes de fiebre tifoidea que me dejó en la lona. Por 4 semanas tuve fiebre 24 horas, perdí como 6, 8 kilos, no me podía levantar, tenía un dolor de la cabeza insoportable, entonces no tenía empleo. La compañía de gastos médicos cometió fraude y me dejó sin el servicio médico y sin el dinero que me correspondía. Y se descompuso mi carro, entonces no tenía trabajo, no tenía salud, no tenía dinero y no tenía carro. Y en eso se desató la violencia en todo el país. Y bueno, no sé qué tan seriamente lo consideró mi hermana, pero yo sí lo consideré muy seriamente. Y oré al Señor: Señor, ¿quieres que me meta a la marina? Yo no conozco de nadie que esté ganando a nuestros militares y a nuestros marinos para el Señor. Y ahora es evidente su presencia en todo el país. Ya no nada más están en Veracruz y en la Ciudad de México, sino que ahora andan por toda la nación. Y oré con mucha sinceridad delante del Señor y pedí el consejo de mis autoridades y sentí que Dios me dijo que no. Luego sucede el terremoto de Haití.
y estaba en todas las noticias. Y cada que hay un desastre natural de ese tamaño, es increíble la difusión que se le da. Pero nunca ni un desastre natural de esa magnitud me había impactado tanto como el terremoto de Haití. Para ese entonces todavía no tenía trabajo y no tenía dinero. Y me topo con una asociación que estaba ofreciendo, mira, si tú te quieres ir a Haití como voluntario, nosotros te pagamos el pasaje y te damos de comer mientras estés allá. No te vamos a pagar ni un 5, pero nosotros nos vamos a encargar de tu estadía y luego te vamos a regresar. Y otra vez oré a Dios, Dios, aquí está la oportunidad. Y Haití está en tremendos problemas, están muy abiertos al evangelio. ¿Quieres que me vaya para allá? Y el Señor me respondió que no. ¿A dónde voy con todo esto? Que soy demasiado espiritual y que Dios me está diciendo que no. No, para nada, pero yo siento que Dios tiene un llamado para mí y que si no cumplo ese llamado, no voy a ser realmente feliz y gozoso. Pero para este momento el Espíritu Santo me ha dicho que no varias veces. Y así como le cerró a Pablo algunas puertas, me las está cerrando a mí. Y aunque es algo frustrante, aún así tengo paz porque estoy en el lugar donde sé que debo de estar. En ese mismo año 2009, mi pastor estaba en Estados Unidos, su hijo se quedó de encargado. Un grupo armado se presentó en su casa, abrió la puerta de su camioneta mientras estaba esperando que se abriera su portón. Le puso una metralleta en las costillas y le dijo: tienes 2 horas para salir de aquí. Ya sabemos quién eres y a qué te dedicas y no queremos que estés aquí. Y se fue. Ya se había dado cuenta que lo estaban siguiendo. Entonces en una bolsa ya tenía listo su pasaporte, su visa, algo de dinero en efectivo, un celular y una tarjeta de débito. Así que ya estaba listo para irse. Y se fue. No había otro pastor. Pero mi iglesia y yo sabíamos quién iba a estar predicando ese domingo. Ahí Dios me abrió una puerta, en Arteaga mismo. Y ahí es donde he estado trabajando hasta ahora. Pero cuando se hizo la junta de los líderes de la iglesia para establecer bien cuál era la situación, porque por varios meses de hecho yo estuve sirviendo como pastor interino, aunque en esencia nadie me habló. Nada más, bueno, no hay quien predique, bueno, pues yo predico los domingos y los jueves y en las reuniones de jóvenes y en todo lo que se ocupe. Pero cuando finalmente se reunió el consejo de la iglesia, me invitaron a que siguiera siendo el pastor y yo acepté, pero había una cláusula muy particular. Les dije: yo estoy seguro del llamamiento que Dios tiene para mí, para la obra misionera, y yo quiero que ustedes estén conscientes también. No creo que el Señor me quiera aquí para siempre. Todos estuvieron de acuerdo. Oramos y se selló la transacción. Ahí sigo trabajando, pero todos estamos a la alerta de que el día que Dios me diga: Pablo, ya sé dónde te vas a ir, todos vamos a estar de acuerdo. Obviamente con oración y ayunos. Recientemente Dios ha estado tocando mi corazón. Yo le he dicho al Señor en varias ocasiones: yo voy a cualquier lado del mundo al que tú me quieras mandar. Y escuché o más bien vi un documental hecho por creyentes acerca de la trata de blancas en Sudáfrica. Y el Señor tocó mi corazón de una manera muy, pero muy fuerte. Y yo sentí una empatía, no sé cómo llamarlo, por esa gente. Y me arrodillé delante de Dios y le dije: Dios, ¿quieres que me vaya para allá? Por eso cuando el hermano nos compartía su testimonio, para mí fue un golpe muy duro al corazón, porque por mucho tiempo he estado orando por esa gente, los esclavos de la era moderna. 27 millones de personas hoy día son esclavos. 27 millones es más que la población total de la Ciudad de México. Y están en esclavitud el día de hoy. Y creo que el Señor no me ha respondido todavía. Más adelante escuché una predicación de un misionero a un pueblo musulmán. Y yo le había dicho a Dios, con mis labios voy a cualquier parte del mundo, pero en mi corazón nunca había considerado a los musulmanes. Y el Señor me tocó el corazón, me dijo: tú no amas a todo el mundo, amas a todos menos a los musulmanes. Y me convenció de mi pecado. Y le dije: bueno, Señor, si quieres que vaya con los musulmanes, también voy. Pero el Señor todavía no me ha dicho que sí. Y no me llamo a mí mismo un misionero porque no me he ido a otro lado. Sigo ahí donde está mi familia, ahí donde están mis amigos, en el pueblito donde crecí y donde me siento muy cómodo. Pero estoy esperando el día en el que el Señor me diga: ahora sí, quiero que te vayas para allá. Es frustrante a veces, pero yo quiero que consideres la obra que el hermano está haciendo con estas muchachas.
y las personas con las que nos está ministrando, la obra que está haciendo la hermana en India y con esos niños que están enfermos del SIDA y VIH, ¿qué tan importante es para ti? ¿Sabes qué? Cuando las estadísticas no tienen nombres y caras, no son más que eso, una estadística. 27 millones de personas son esclavos hoy día. No significa lo mismo que 27 millones de personas son esclavos hoy día y tú estás viendo a los ojos a uno de esos esclavos. Entonces toma un nuevo significado. Piensa en los perdidos y piensa en los perdidos que son miembros de tu familia. Ayer platicaba con algunos hermanos y compartía, hemos estado orando por más de una década por algunos de nuestros tíos y no quieren recibir a Jesucristo y no aceptan el evangelio y duele en el corazón, pero esa es la condición de todos aquellos que necesitan del Señor Jesucristo. Obviamente nosotros les damos más importancia y valor a nuestros parientes. Algo que me encanta de las conferencias misioneras y de cuando predican los misioneros son las historias que comparten. Como yo no soy misionero, no les puedo compartir historias porque no tengo historias de esas. Sin embargo, sí les voy a platicar la historia de un niño de allá de mi tierra. Juanito es, bueno, ya no es un niño. Hace como 15, 16 años sí era un niño. Juanito era un niño muy pobre. La razón por la cual él era pobre, sus papás venían de familias muy humildes y se habían casado aparte muy jóvenes. Es algo que pasa y bueno, pasaba muchísimo más antes aquí en México. A los 15, 16 años ya se andaban casando y obviamente la vida era muy difícil, así era la circunstancia en la vida de Juanito. Los papás de Juanito jamás le enseñaron ninguna religión, eso sí es algo muy particular, la mayoría de los mexicanos se les enseña una religión. A Juanito no fue así, se le enseñó que Dios existía y que era bueno y que vivía por allá arriba, pero no se le enseñó que se le podía conocer. Entonces Juanito vivía una vida con más o menos valores. Su papá, sin embargo, era un alcohólico y aunque no era violento, sí había muchas peleas entre sus padres. La mamá de Juanito era una buena madre, abnegada, como muchas madres mexicanas, pero muy amargada, porque el esposo a quien ella amaba no la amaba a ella como ella esperaba y no la respetaba y no proveía para su casa como se supone que debería proveer. Juanito en general era un buen niño, era un niño que en la escuela primaria se sacaba puros 9 y 10, era el favorito de varios maestros y se podría decir que era un niño disciplinado, no era peleonero, no era envidioso, era un buen niño en general. Sin embargo, Juanito no tenía esperanza. Sin Cristo no hay esperanza. Los misioneros nos han compartido, algunos de ellos, que recibieron a Cristo como niños. ¿Por qué? Porque desde niños se dieron cuenta de la necesidad que tenían del Señor Jesucristo. Juanito vivía una vida principalmente, o la mayoría del tiempo, contento. Él estaba feliz en lo que cabía. Sí, era pobre, pero tenía amigos y tenía a sus padres y nada más se acordaba de la desdicha de no conocer a Jesucristo de vez en cuando. Obviamente tenía miedo a la muerte, como el niño nicaragüense de quien aprendimos anoche, pero no sabía qué hacer. Cuando tenía miedo de morirse, no hallaba la manera en cómo quitarse ese miedo, así que lo bloqueaba con otras cosas. Una noche hubo un problema en la casa de Juanito. Y ni siquiera sé cuál era el problema, pero la mamá de Juanito estaba histérica. Y estaba gritando cosas y estaba desesperada y la situación era muy tensa. El papá de Juanito no estaba y no, era muy difícil. La hermana menor de Juanito, quien era una niña de brazos en esos tiempos, estaba llore y llore y de alguna manera que yo no puedo entender, el mundo se estaba viniendo abajo. Entonces en su desesperación la mamá de Juanito agarró a la niña, a la bebé, se la puso en los brazos y le dijo: llévatela de aquí porque no sé qué voy a hacer con ella, estoy muy desesperada. Pero estaba gritando y de una manera un poco violenta. Juanito en ese momento, con todos los problemas que tenía, salió de su casa en una comunidad rural. Entonces puedes deambular por ahí y a lo mejor nadie se va a dar cuenta que andas por ahí. En ese momento Juanito hizo algo muy importante. Mientras trataba de consolar a su hermana para que dejara de llorar, él comenzó a reflexionar en su vida y en el hecho de que no tenía esperanza. Y Juanito hizo una oración. Juanito oró: Dios, perdóname.
Él admitió los pecados que había cometido y él había robado de vez en cuando y había mentido muchísimas veces y había hecho cosas que estaba seguro que a Dios no le gustaban. Y si Dios existía de la manera en la que sus padres decían que existía, entonces no le iba a gustar lo que él había hecho. Así que, refiriéndose a un Dios al que él no conocía, le dijo: Dios, perdóname por todas las cosas malas que he hecho. ¿Fue salvo Juanito en aquella noche? No fue salvo, porque aparte del Señor Jesucristo, nadie puede ser salvo. La oración de Juanito no fue respondida. Dios no lo perdonó. Y él no sintió el perdón en su corazón. Se regresó a su casa una vez que se calmó su hermana y ya todas las cosas se habían calmado. Pero esa noche Juanito se recostó en su cama y durmió sin Cristo. Lo que no sabía Juanito es que ya en ese pueblo donde él vivía había un misionero a quien Dios había llamado y le había dicho que se fuera desde Blairsville, Georgia, a Arteaga, Coahuila, a compartir el evangelio. Y algunos meses después, Juanito se encontró con el Dios a quien él no conocía, porque este hermano, la esposa de este hermano, compartió el evangelio con él. ¿Sabes cuántas personas hay alrededor del mundo que están haciendo oraciones a dioses a quienes quieren conocer, tienen una idea vaga de Dios y entienden su necesidad, pero que no pueden ser salvos porque tú y yo no estamos yendo a llevarles el evangelio? Y aunque ellos en algún momento sientan esa sinceridad, mientras ellos no conozcan a Jesucristo, no pueden ser salvos. Hoy mismo estoy seguro de gente quebrantada, gente que en medio de sus problemas reflexiona y tratan de buscar a Dios, a ver si a tientas, dice la Escritura, lo encuentran, pero no lo hallan. Porque mientras tú y yo no les llevemos el mensaje de Jesucristo, ellos no lo pueden encontrar. No todas las historias tienen el final feliz que tuvo la historia de Juanito. Piensa en esa gente a quien Dios tal vez te esté llamando a que vayas a llevarle el evangelio. ¿Qué pasa con la vida de Juanito el día de hoy? Juanito, hoy, a estas horas, está predicando una conferencia misionera en Coajimalpa. Mi nombre es Juan Pablo Sánchez y yo conocí al Señor Jesucristo porque un hombre y su esposa sintieron el llamado de Dios y dejaron su comodidad y dejaron a su familia y a su cultura para ir a un pueblo polvoriento del norte del país a compartir el evangelio. Esa es la deuda que yo tengo con la obra misionera. Y es la deuda que tú tienes con la obra misionera, porque el primer misionero fue el Señor Jesucristo, quien dejó todo por ti y vino a un pueblo polvoriento del norte de Israel a vivir y posteriormente a predicar el evangelio y sufrir la muerte y la tortura de la cruz por ti. Esa deuda nadie la puede pagar, pero yo quiero que esta iglesia considere: ¿habrá alguien de aquí a quien Él está llamando para que sea su testigo en otro lado? Considéralo. No tomes una decisión a la ligera. Pero si tú estás considerando eso, acércate con tus líderes. Y así como en la iglesia que vemos aquí en el capítulo 13, ellos orando y ayunando van a decidir si en realidad eso es lo que quiere el Espíritu Santo de tu vida. Vamos a orar. Señor, yo te agradezco por el fruto de la obra misionera. Obviamente estoy principalmente agradecido por la manera en la que salvaste a mi familia. Te doy gracias por tantas más historias que conozco de otros, muchos que han recibido a Cristo por la labor de un misionero. Te pido, mi Dios, que tengamos en mente eso, mi Señor, y que estemos alerta por si en algún momento tú nos dijeras y nos apartaras de nuestra iglesia para ir a compartir el evangelio a otras personas. Te pido que bendigas a esta iglesia y que esta iglesia cada vez más se siga comprometiendo
como lo ha hecho hasta ahora. Gracias por esta conferencia misionera, por la labor que han hecho los hermanos de aquí, por los hermanos que nos han visitado o nos han contactado a través de la tecnología. Te pido, mi Señor, que los bendigas también. Pero principalmente te pido en esta noche por la Iglesia Evangélica de Coajimalpa. Si tú tienes aquí algunas personas a quienes tú has separado, mi Señor, haz evidente esa obra, porque esta iglesia te ama, te sirve, enseña la palabra. Pero mi Dios, ¿será que tú quieres que algunos de esta iglesia vayan y la representen hasta lo último de la tierra? Tú conoces esa respuesta. Bendice a esta iglesia, te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.